Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenidos y bienvenidas a Lo que está en juego podcast. Hoy día, primer programa post elecciones, así que vamos a comentar las elecciones que ocurrieron recién el fin de semana pasado, el día domingo. Vamos a analizar los resultados con el panel. Hoy día no nos acompaña Priscila Muñoz, se perdió. Se escapó. Bueno, se escapó ahí a hacer algunas cositas entretenidas, después nos va a contar, pero estamos con Lucas Serrano. Lucas, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, un gusto. Con harto que pelar. Sí, hay hartas cosas que conversar. Francisco Gatica. Muchas gracias. Estamos en el capítulo 30, me parece. ¿Capítulo 30 ya? Sí, wow, capítulo 30. Yo no estaba segura del número del capítulo, porque si no lo mencioné. Sí. Así que yo no sé cómo la Priscila que se sabe sus cargos, así que las disculpas de antemano y también a ustedes piden las disculpas porque... Los ciudadanos nomás. Sí, aquí estamos conversando con un grupo de amigos que está conversando, que se junta un par de días después de las elecciones de este domingo 16 de noviembre. Hay muchas cosas que conversar y quiero partir preguntando, y quiero que partamos la conversación con las sorpresas, porque no era sorpresa Jara Kast, pero sí hubieron muchas otras cosas que podríamos pensar que fueron sorpresa. Quizás el tercer lugar de Parisi, lo que incluso lo comentábamos el domingo en el programa que tuvimos en el Yoko, el hecho que Jara no llega al 30%, ni siquiera al 30%. ¿Cuáles son las sorpresas para ustedes? Bueno, sí. Yo no sé si Parisi es sorpresa por su lugar. Yo creo que la sorpresa es la consolidación del PSG y Franco Parisi. Franco Parisi fue muy inteligente en toda la campaña en no mostrarse solo esta vez. Creo que aprendió de sus errores. Si Kast aprendió de la segunda convención, Parisi aprendió de la elección presidencial anterior y del farreo que tuvo en el Congreso posterior. O sea, era con Parisi presidente y el PSG en el Parlamento. O sea, tenía esa idea internalizada y lo que cuando uno siente que un candidato muchas veces se desgasta, lo de Franco Parisi es lo contrario. Aumentó, tiene 2,5 millones de votos, se convirtió en el kingmaker, en los votos que todos desean en esta elección, en el fenómeno, pero yo creo que la sorpresa, más que haya salido tercero, porque ya había salido antes, es la consolidación del PSG hoy día como la tercera fuerza de nuestro país. Y 14 diputados. 14 diputados que va a ser bisagra en el Congreso. Obviamente también la sorpresa es, como decía esto muy bien, una muy baja votación de Janet Jara. Ni los más austeros le daban tan mala votación, con 400.000 votos, un poquito menos de diferencia con José Antonio, que tiene mucho donde crecer. Y la otra sorpresa también es que nuestra queridísima Evelyn Matei y Chile Vamos tendría que cambiarse el nombre a Chile Fuimos, porque Claro. de hecho no lo digo yo, muchos miembros de la coalición dijeron que hasta aquí nomás llegó Chile Vamos, que van a aprovechar, que van a tener una ventaja que no tuvo la instauración del gobierno de Gabriel Boric, entendiendo que con estos resultados es muy difícil que Janet Jara haga algo contra esta elección, que van a tener estos 2 años sin elecciones que no tuvo el gobierno para ordenar un poco la casa y ordenarse ellos como coalición. Porque ahora lo que va a pasar es que se van a entrar de lleno a un gobierno, o si es que hay un gobierno de gas, y ahí van a tener que empezar a construir su nueva identidad y quiénes son, porque el domingo pasó una ola y se murió Evópolis, se murió Demócrata, se murió Amarillo, se murió el Partido Radical, el Social Cristiano, el Verde, el Frente Regionalista. Son 13 partidos. Claro, entonces los que quedan se tienen que agarrar, igual que Rose del Titanic, a la madera más fuerte que encuentren, que son los extremos y lo más identitario de coalición, que es lo que quedaron más fortalecidos. Frente Amplio con Partido Comunista a la izquierda y en la derecha Partido Nacional Libertario y Republicano. Yo agregaría a la excelente síntesis de Lucas. Primero, una cosa que a mí me sorprendió, el desajuste de las encuestas con relación justamente a Parisi y a Kaiser. La última encuesta inflaban mucho a Kaiser y castigaban a Parisi. Entonces, al parecer, hubo una mala medición respecto a las unidades muestrales, a los marcos muestrales, que ocultaba a este votante que probablemente no lo veíamos, y que estaba entre los 5 millones de habitantes que no habitualmente iban a votar y que nos sorprendió ahora. Sí, pero también hay una revisión ahí. Sí, yo también creo que hay que revisar, pero además hay que poner un elemento importante en el tema de las encuestas. Las encuestas son respondidas principalmente por personas que están consumiendo política. Claro. El apático es muy poco probable que responda a una encuesta. Entonces, quizás, claro,
el fenómeno Parisi está quizás subrepresentado en los resultados de las encuestas, porque quizás el elector de Parisi no quiso responder encuestas. Hay brechas del 10%, que es mucho. Claro. Hay unas más grandes, hay unas Sí. que daban menos de 8 puntos. Claro, entonces, y hay una reacción de Parisi que yo creo que inédita igual, que emplazar definitivamente a la encuestadora en su capacidad para generar un clima adverso. ¿En qué medida, si tú te ves que estás perdiendo la encuesta, atribuye estos resultados justamente a ese clima? ¿Ya? Es interesante porque Es una de las que interesante estuvo porque más se cerca, instala, ¿eh? claro, una de las que estuvo más cerca es la de Panel UDD. Sí. Sí. Y yo escuchaba hace un par de tiempo atrás al señor Lavín, que es el presidente de esta encuesta, y contaba que ellos, como es un panel, entonces siguen un perfil de ciudadanos constantemente en el tiempo, tienen un grupo de panel que se asemeja mucho o que son votantes Al obligatorio. de votantes obligatorios, votantes que no participaban. Claro, y ellos hablaban que había una variación muy importante tanto como para Parisi como para Nacast en Claro, ello. claro. Que es supuestamente las personas que jamás te van a responder el teléfono, y si responden el panel UDD es porque Entonces, viene asociado con un pago. Claro. Ya, entonces, por eso participan, pero no es el que está respondiendo la encuesta. Ni siquiera cuando tú miras una encuesta y dices no sabe, no responde, ni siquiera está ahí. Claro, no es captado. Entonces, No. Claro. tiene que haber una revisión de las marcas muestrales. Sí, no, Y y una cosa. Sí. Y Sí, sí, perdona. No. perdón. Es que solamente también agregar el tema de... Me preocupa que Parisi coloque una temática que fue parte de su campaña, de cuestionar las encuestas, pero deslegitimando, no haciendo el análisis que estamos pensando Claro. nosotros. Oye, hay que ajustar los marcos No, muestrales, pero es... yo sino creo que la decir primera que vez se sencillamente instala en la encuestas son malas. mesa, que un candidato te lo instala. Finalmente dice, sabes que si las encuestas hubieran sido bien hechas, probablemente yo estaría pasando a segunda vuelta. Fue muy fuerte eso, ¿ah? Sí. Y emplazó nombres. ¿Vale? Empezó Mayor y empezó también a otro. al de la No me puedo acordar. Venezuela. Sí, que también fue una de Sí. las encuestas que anduvo más o menos lejos. Sí, más o menos son dos, entonces interesante. Ahora, la otra cosa respecto a la consolidación del PDG, efectivamente tiene 14 diputados, pero si uno mira la votación del grupo de los partidos del PDG, es 11,98 Sí. y CAS saca un 19%. Parisi. Parisi. Entonces, ahí es interesante porque finalmente el nombre Parisi es más atractivo Claro. que el PDG. Claro, no, eso está claro. Y ya vimos la elección pasada de que el PDG finalmente al poco tiempo se desordenó Claro. y pasaron a ser o candidaturas absorbidas. Por lo tanto, va a ser muy importante el rol que pueda cumplir Pamela Giles, por ejemplo, que tiene mucha experiencia en ordenar esta Mantener su bancada, a ordenar esta bancada que es muy nueva. Si tú miras los nombres, no son nombres habituales en política, porque efectivamente el PDG es más Parisi que PDG. Claro. Claro, porque al final los 14 nombres que fueron electos, o sea, el PDG no presentó ninguno de sus candidatos que fueron electos como PDG, de los 6, lo presentó la reelección. Claro. Entonces, los 14 nombres, o sea, 3 en realidad, Sí. son personas nuevas, más Pamela Giles, Claro. que va por primera vez en el PDG, pero efectivamente uno se pregunta cuánto va a durar. ¿Estos 14 diputados van a terminar siendo 14 diputados en 4 años más, a finales del Claro. 2029? Va a depender de ese articulador, que en este caso, porque Parisi probablemente va a volver a Estados Unidos, ¿cierto? Claro. Va a depender de la articulación que tenga Pamela Giles para Ahora- mantener esta coalición Ha demostrado Parisi en estos días algo que también me ha llamado mucho la atención, una presencia muy activa en medios. en medios Sí. de comunicación, increpando, y también en la misma crítica que le hacen a la encuesta. Por ejemplo, tú miras la única encuesta que tiene una metodología presencial que se demora un montón, que es la CEP. Claro. La CEP no estuvo tan mal No, para nada. Claro, pero se demora mucho más, y una de las gracias que nos hemos acostumbrado a la encuesta es la inmediatez. Sí. La CEP no puede salir inmediatamente. Cuando la CEP sale, ya pasó el momento que había. Pasaron 2 meses ya. Claro, pasó a la vieja. Desde el momento que midió la CEP ya no existía. Claro. Entonces mucha gente quiere que las encuestas sean rápidas, pero hay un costo de eso, que genera cambio. O sea, el voto útil es verdad. Y la gente no quiere perder su voto, o busca decir, mira, ¿sabes qué? Está ganando, se está acercando Kaiser, yo voy a ir por caso. Hacen ese tipo de estrategia, y es bien interesante ajustar las metodologías, pero el juego que está haciendo Parisi responde mucho a cómo funciona el PDG. O sea, el PDG sale del eje tradicional de izquierda y derecha. Sí, no, por Sí, supuesto. Por eso cuando nosotros decimos que
el centro no existe, es porque el centro no está en ese centro moderado entre la izquierda y la derecha como estábamos acostumbrados. Está fuera del clivaje. Así es. Este es un outsider el centro político hoy día. Fuera. Y en ese outsider es anti-establishment. Y las encuestas que son empresas de marketing establecidas por el establishment con gente con plata. Increpó a Sutil, dijo que él y Mate trajo a Sutil para que él mojaba la encuesta y así bajaba el rol de París. Entonces, ese discurso Ahora, es muy consistente. Claro. Yo creo que no sé, yo me cuestiono un poco la encuesta semanal, por ejemplo. La academia. Como la academia. O las que son quincenales, como la Criteria. Claro. Ya, bueno, tiene sentido que tú tomes encuestas después de hito. La misma noche se tomó una encuesta, ¿cierto? Que Sí. marcaba un 60% CAS y el La restante UDD CAS. sacó 61. La misma noche, o sea. Sí. Entonces, en la práctica, ¿qué tan buen termómetro están siendo para medir? Yo creo que una discusión súper potente. La otra cosa que a mí me llamó la atención, bueno, concuerdo con Lucas respecto al desbaste, no sé cómo llamarle, acá el desbaste de los partidos. Sí. Sí, 13 partidos, eso Partido- también es importante, Claro. 13 partidos que van a desaparecer. Claro, ahora Claro. yo lo atribuyo, Sí. yo soy muy biológico, yo lo atribuyo a los procesos de selección natural. Totalmente. Finalmente tú tienes mayor variedad de partidos y luego el mercado electoral los vas sacando del mercado. Hay Entonces, una frase de un grupo que se llama Chancho en Piedra que dice Darwin tenía razón. Darwin tenía razón, esto Sí. es como ¿Cierto? muy evolucionista, pero Claro. hay un partido que me llama, hay dos partidos que me llaman ¿Quién por es? esa atención. El Partido Radical, Que obtuvo solo obtuvo dos diputados. votaciones con 2,1% de la votación, Sí. y el partido Evópoli, que tengo entendido que van a apelar ellos. Sí, van a Sí, apelar. obvio Porque que tienen un senador y tienen ahora, sacaron dos diputados. Dos diputados. dos diputados y su participación está bajo el 5%, ¿cierto? Claro. El 2,62. Bajito. Pero estamos hablando, a diferencia de los demás que son flor de un día o que es parte de estas derivas, son dos partidos que tipo siguen una cierta proyección. Evópolis templaba un poco la discusión de Chile y Reino Unido, y el Partido Radical es histórico, o sea... O sea, tiene más de 160 años el Partido Radical. O sea, igual pensando que el Partido Radical también fue disuelto con el golpe de Claro. Estado y que se tuvo que volver a Claro. Y en reestructurar. algún momento se juntó con los Con los socialdemócratas. Los socialdemócratas. también, o sea, no es la primera crisis No, del Partido no, Radical, no. pero sí parece ser que La es última. la última, y Claro. parece que ser la crisis final. Porque además no hay un liderazgo fuerte dentro del Partido Radical. No. Convengamos eso. o sea, El último no- candidato fue Maldonado, que Claro. se fue para Claro. demócratas. Hoy día Y no que está además recordemos que a Maldonado lo dejaron esperando en la inscripción El de del las CERVEL. primarias Claro. del CERVEL, el 2021. Por otro lado, también hubieron muchos pactos que les fue muy mal en términos de cálculo político. O sea, el ecologista verde regionalista humanista, izquierda ecologista popular animalista y humanista, que finalmente el que sacó la calculadora la sacó de una manera bien especial. Pues. Sí. Los cálculos políticos respecto a ellos fue bastante malos, ¿cachai? Sí, y yo también estoy de acuerdo con el concepto darwiniano, y es que lo que hemos venido viendo es los cambios en hegemonía Sí. y que ante momentos complejos las sociedades están respondiendo identitariamente a sus versiones más puras. La gente que era de derecha después del estallido social se hizo más de derecha y en momentos tan diversos apeló a los valores tradicionales de la derecha. Estaba esta discusión en algún momento de que la derecha iba a ir hacia Bópoli, que era Felipe Cas, el nuevo líder Claro. de la derecha, que era una derecha que fumaba marihuana, Más liberal. claro, que habían algunas personas abiertamente homosexuales, no había ningún Incluso problema. abiertos a la discusión sobre el aborto. Que negaba la figura Claro. de Pinochet, Claro. comulgaba con la figura Y se apostaba que ese era el futuro y no era tan descabellado porque en la izquierda eso fue el futuro. Claro. La izquierda se fue más liberalizando, pero se corrió hacia la izquierda también. Y la derecha no se corrió hacia el centro, se corrió hacia la derecha. Y entre medio, los partidos que no supieron ajustarse a eso fueron fagocitados por estos movimientos de tropas. Y además, con la fragmentación del sistema político que tiene su inicio en la salida del sistema binominal, lo que tenemos ahora, la tentación de ser un partido político es muy grande. Sí. Y sin embargo, demuestran la necesidad de revisitar la ley de los umbral, porque a mi juicio funciona súper bien. Sí. Porque aquí no todos pueden ser partidos políticos, hay que cumplir con ciertos estándares, y el que no cumple... Este desbaste de partidos políticos también sucedió en la elección anterior.
pero no esta magnitud. Pero no esta magnitud. Y no con estos partidos tan emblemáticos. Exacto. No, esta escala. Ahora, hay algunos que van a sobrevivir. El Partido Social Cristiano, que también desaparece en teoría. Sí, porque tiene 3 diputados Sí, electos. probablemente va a reconstruir su figura porque tiene aquí en la comuna una fuerza muy Además, importante. es un partido nuevo, un partido que está Claro. surgiendo recién. No son partidos históricos. Estaba mirando la cantidad de diputados. Por ejemplo, Republicanos tuvo 31, la UDI 18, el Frente Amplio 17, el PDG 14. Finalmente lo que nos damos cuenta es algo que tú estabas señalando, Lucas, que es el centro político lo que está fragmentado, porque el Frente Amplio representa, si bien algunos partidos o algunas ideas quizás del socialismo democrático, es un partido más de izquierda Que lo que era la concertación. que era la concertación. Y lo mismo si miramos hacia el otro lado. La UDI Claro. tiene 18 diputados y republicanos da el golpe con 31. Pero Entonces fíjate estamos que mucho más hacia la derecha. Mira, pero como del ojo político, mira, por ejemplo, el Partido Hombre Cristiano, que tanto le gusta a Lucas, sacó un porcentaje de 4,24, 449.000 votos. Y la Federación Regionalista Verde Social no sacó ningún diputado, o sea, sacó 2 diputados, pero sacó 455. O sea, el ojo de negociación, No, es de que el la rol, eficiencia de negociación de la ADC, Sí. o sea, el es rol de de paradigma. Chumilla es bastante significativo en esta negociación, porque obtuvo, o sea, la DC obtuvo 8 diputados. 8 diputaciones. por lo Aumenta de tanto, 5 a 8. Claro, entonces, ahora claro, volviendo al tema, claro, la Federación Regionalista Verde Social está en peligro, pero tiene 4,30% de porcentaje. Bueno, y sucede que el Partido Social Cristiano tiene un 3,39%, pero hay muchos partidos que están en un 1%, el Leópolis está con un 2,62%. O sea, Demócratas los también análisis tuvo fueron- un solo diputado. Claro. Pero es que eso también es demostración que la política tradicional se fragmenta en estos espacios. O sea, Claro. finalmente terminan siendo estas ideas más sencillas y un ejemplo muy claro. O sea, cuando ya hablamos de frontera en el debate de migración, los candidatos eran yo voy a cerrar la frontera, yo quiero regularizar o yo no quiero regularizar. Sin embargo, todos sabemos que la explicación es algo más complejo que eso. Pero los candidatos como Evelyn Matei que iban a explicar esas complejidades Claro, ya te perdían. Exacto. Entonces los partidos que están demostrando en lo que se diría como un amarillismo, entender las complejidades, no se han renovado, no tienen masa, no convocan, y son las ideas sencillas, más fuertes, más El conservadoras o más progresistas Claro, las que llaman la atención. claro, Y es el eslogan. Porque uno de los partidos más viejos acá, el Partido Comunista, y yo desde que tengo razón de uso, nunca había tenido un florecimiento tan fuerte el Partido Comunista en la política nacional. O sea, el Partido Comunista hoy día es un actor relevante en la izquierda, antiguamente un actor testimonial. Exacto, tiene 11 diputados. Sí, Claro. un 5% de... Sí, o sea, que bastante- es una que, ojo, y el Partido Socialista también obtuvo 11 diputados. Claro, pero la crisis es grande, ¿eh? La Sí. crisis efectivamente es grande. Ahora, un poco viendo lo que planteaba Lucas, claro, a Jara le va muy mal, si uno hace la suma parlamentaria, Sí, sí. da un 40,97%, si uno suma los ecologistas verdes, regionalistas y Unidad por Chile, y el ecologista popular animalista y humanista, y da un 40,97% y ella finalmente saca un O 27%. sea, ahí es la manifestación del voto cruzado. El voto, claro, o sea, Mucha finalmente gente no logró... votó por la candidata presidencial. Algo que dijo iba a María liderar Claro, el Candelaria, parlamentario. algo dijo María Candelaria ese día de domingo cuando estábamos en el programa. Sí. Pero claro, muchos Que terminó no candidatos- saliendo también. Claro, no, terminaron saliendo. Muchos candidatos efectivamente no salieron con la foto de Jara, salieron solos. Exacto. Oye, pero también algo que llama la atención, o por lo menos que a mí me llamó la atención y que quería planteárselo a ustedes, es la cantidad de nulos y blancos en la elección parlamentaria. Sí. Es interesante porque lo que nos muestra es que fue una elección presidencial muy competitiva. Solamente la cantidad de nulos y blancos, lo noté por acá, fueron casi a nivel nacional 500.000 de votos, Sí. casi un 4%, un 3,70 y algo, pero a nivel de las elecciones parlamentarias fueron 19. 3 millones de votos, Sí. casi 20% de personas que anularon o votaron en blanco. También ahí es una manifestación de, no sé si de la desafección política, del no querer manifestarse políticamente en la papeleta de los Sí, parlamentarios. yo creo que una fragmentación muy grande, porque estamos hablando, claro, tienes toda razón, estamos hablando casi un 19,9, y sucede que yo creo que cuando tú abres la papeleta y ves 50 nombres, como nosotros 62 acá. 62 Sí, acá, 40 y algo y- claro, entonces, oye, En el ¿qué distrito hago? Porque en 20. realidad yo creo que una persona quizás va, los devuelve, lo envuelve, lo pega y solo lo envían. Y si es que cuesta también doblarlo y pegarlo. Claro, a no ser que los vocales hayan hecho la pega, doblártelo. Pero Sí, claro. también es nuevamente es sintomático. O sea, no es sorprendente porque uno lo ve en elecciones como concejales y consejeros regionales que siempre hay más nulos
que el alcalde o gobernador de esos exacto. comicios. Y aquí es lo mismo, la elección presidencial convocó. Todos conocían los candidatos presidenciales, todos conocían un nombre a lo menos. Sin embargo, hoy día el rol de un parlamentario, sobre todo desde que aumentaron los cupos, antiguamente tú tenías que conocer cuatro diputados. Claro. Que ya era harto. Era harto. Pero hoy día pedirle a una persona que sepa quiénes son los 8 diputados o que conozcan los tantos partidos políticos que hay, se hace más difícil. Y las personas, frente a eso, como no tienen la motivación y son muy pocos los que se alinean, porque vimos que hay muy pocos que se alinean. ¿Quiénes son los que? Evelyn Matei sacaba menos votos que la sumatoria de la lista de Chile Vamos. Sí, Exacto. por supuesto. Janet Jara, lo dijo Francisco, saca menos votos que la sumatoria solo de sus dos listas. Francisco hizo un ejercicio un poquito más grande, pero solo de sus dos listas saca menos votos, mientras que Franco Parisi saca más votos que su lista. Mira, es interesante, un dato para confirmar lo que dice Lucas, efectivamente, mira, en la elección Con calculador en presidencial, mano. con calculador en mano, celular y calculador en mano, en la elección presidencial entre nulos blancos tienes 502.000 votos. En la diputación, en la diputado, llega hasta 2.653.000, o sea, es harto. Saldría cuarto, po. Claro, Exacto. Sí, eso es para el presidencial. Exacto. Claro. Eso es presidencial Eso porque es Parisi presidencial. sacó 2,5 millones. 2 millones y claro. medio. Entonces, claro, a mayor dispersión de votos, la gente se Saldría anula. tercero en la parlamentaria. Entonces, ahí te indico lo que No, incluso planteaba. más, porque ¿cuántos son la cantidad de votos? Mira, los votos en la presidencial. De la parlamentaria. La parlamentaria, 2.650.000. Claro, Sí, sacó- tercero. Sí. Tercero. Y la presidencial, eso baja a 502.000. Exacto. Entonces, O sea, Igual le ganan algunos Sí. candidatos 502.000, ¿ah? claro, pero los que están al final de la tabla. Claro, verdad, le ganaría por lo menos a 3. le fue mejor que a Preferté, le fue mejor que a Jarrón Malnico. Y que a Meo. Y le fue Que a mejor que a Meo. Meo. Sí, de hecho, un alumno me comentaba ayer, me dijo, oiga, profe, usted cuando dijo que Artés iba a salir último tenía razón. Dije, pero si, ¿de dónde va a crecer Artés? Es interesante también lo que está pasando en esos fenómenos. O sea, Marco Enríquez Ominami, que ya era su quinta Super votación su lejos. peor votación, que también dijo, espero que con esto, en realidad eso es lo que uno puede interpretar, que se haya cerrado el ciclo y no tengamos un Marco Enrique Ominami, por lo menos en la próxima elección presidencial. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque, volviendo a Parisi, porque si nosotros miramos el fenómeno, mismo Marco Enrique Ominami, la primera vez que se presenta, si pensamos en el fenómeno de Beatriz Sánchez, por ejemplo, que hoy día es el Frente Amplio, Sí. Y que se consolide, que llega al poder, estamos pensando que Franco Parisi se consolida, Sí. como tú lo señalabas, y puede ser no solamente, probablemente va a estar en la próxima papeleta presidencial, Muy buena. o Segurísimo. sea, segurísimo, pero además también se presenta un nuevo fenómeno político Claro. en nuestro país. Claro. Ahora, la sobrevivencia de París está asociada que no es ni fallo ni comunacho. Sí. Y tenía razón, ¿ah? Si Y pisa parece el palo, que tenía razón, ¿ah? claro, si cae la tentación de embarcarse en alguna campaña, Yo creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer, pero pero- ojo, por lo que leí, iban a hacer una consulta. sí. Sí. Una cons- Pero ya lo hicieron la vez Sí, pasada. y no funcionó Y mucho. al pillo que yo creo que lo van a terminar dejando en libertad de acción. Ahora, es interesante porque efectivamente yo creo que ya la elección del domingo consolidó, esta es volada mía, ¿ah? Pero consolidó un poco Pues, cómo se empieza a ver la nueva hegemonía chilena. Ya la izquierda está un poquito más claro lo que estaba pasando. En la derecha ya quedó súper claro dónde está el poder y la hegemonía, y tenemos que después del estallido social ya confiamos en la nueva izquierda, pues la izquierda de los movimientos sociales, y les fue como les fue, bueno o malo, las opiniones les tendrá cada uno, pero por consecuencia es muy probable que le pasemos el poder a la nueva derecha, que algunos me dicen es que no es nueva porque siempre he pensado así, bueno, pero la derecha tradicional, conservadora, que antiguamente no tenía la hegemonía. Y si ese gobierno puede tener una percepción de un desempeño similar a este, con las expectativas, que siempre es muy difícil, probablemente la gente va a mirar a la tercera fuerza política. Exacto. Que sería el nuevo centro hoy día, que es un centro que ya no es este centro moderado, que hay que sacar un poquito de ideas de acá y acá, es un centro que tiene un diagnóstico muy proletario, porque son trabajadores, son emprendedores, son gente Son chino entre duro, la gente. claro, pero tienen una respuesta muy libre mercadista, tienen una muy individualista de no queremos cambiar el sistema, queremos ganarle al sistema, queremos más recursos, queremos alivio del IVA, queremos un nuevo retiro. Entonces, es las cosas que los movilizan son mucho más individualistas que lo colectivista que solía ser el marxismo, por ejemplo. Pero tiene Parisi
comprendió un Chile duro que va de los sectores medios para abajo, que ningún otro candidato supo comprender, y lo leyó muy bien, y lo sigue leyendo muy bien, y por eso podría entrar con muy buen ojo para lo que viene. Ahora, ojo que finalmente, claro, ¿en qué medida este votante es residual? Vale decir, porque no es, voy a usar un modelo muy quizá de la década del 60, no es un trabajador obrero, No, claro. no es la élite en términos Ahora, de hay clase. minero, hay harto Pero, minero pero para claro, porque además Sí. le habla directamente a los sectores que están, algunos sectores de la clase media, Claro. principalmente una clase media empobrecida. Pues, pero entonces, claro, entonces, ¿cuál es el segmento? Y si ese segmento efectivamente es residual o puede ser seducido por alguna... Todavía no tengo claro la proyección de largo. Sí tengo claro que en 4 años más París va a ser candidato. Claro. Y va a Sí. ser un fuerte candidato. Por supuesto, especialmente de cómo se comporta Claro, el él PDG renovó su... en el Parlamento. renovó su nombre 4 años. Es que eso es lo que pero la diferencia es que ahora tiene que tener un mejor desempeño parlamentario. Así Porque es. en este momento ellos son bisagra. ¿Por qué? Porque la derecha necesita esos votos para llegar a su super quórum y la izquierda necesita esos votos para frenar cualquier cosa que haga un gobierno de derecha. Claro, esa misma noche Jara en su discurso le hizo guiños de ojo a París. Sí, por supuesto. Sí, que lo iba a hacer y también lo está haciendo. París es ahora. clave. París es clave, lo estás, porque, claro, Cast no necesita tanto los votos de Parisi, ¿ya? Necesita algunos nomás, pero Jara los necesita todos. Claro. Si es La que gran quiere tener Alguna alguna posibilidad. Ahí hay un ejercicio que si Janet Jara sacaba la mitad de los votos de Parisi y la mitad de los votos de Elin Matei, aún así No le alcanza. no le alcanza. No, sí, Jara necesita. Porque los votos de Johannes uno sabe Sí, eso. que están todos por cast, muy difícil no se van a ir por... Sí, a ver, quizá alguno decía anular, pero yo creo que es muy poco probable. De hecho, la pega de José Antonio que es más fácil es no perder ningún voto. Porque Exacto. si no perdiera ninguno de los votos que votaron por la derecha este fin de semana, que yo creo que es difícil porque hay votación de Matei que no va a ir a votar por caso, yo conozco algunos, no, pero es poco, o sea, Le tiene fácil. claro, o sea, porque que con la- eso ya la son segunda 50% de los votos, es casi 51. O sea, Sí. entre casi Kaiser tienes 37,89. Ya. Claro. ¿Ya? Ahora, si tú le sumas la mitad, Es más- esto es bien turístico porque en estricto Claro, la no realidad funciona así. Funciona así. no funciona así. Ejercicio Claro, rápido. pero le sumas la mitad de la Matei, Que- ¿cierto? Que sería Es un el 12,46. Claro. Bien. Y ya está ahí ya en 6,23 más 37,86. Yo creo que ya con eso Ya le está da. en 44. 44. Claro. No, Ya- ya- Más un poquito de Parisi. Exacto. Y ya está listo. No, si por eso si Casa la tiene mucho más Más- tranquila. más un poquito de Y por lo Parisi. mismo yo creo que Casa en esta segunda vuelta no va a cambiar la estrategia. No le Porque conviene. poco hemos hablado de José Antonio Gas, pero no va a cambiar la De estrategia. hecho, no recuerdo cuándo fue, porque lo vi hoy día, que en Televisión Nacional, en 24 horas, entrevistaron a ambos candidatos y el discurso de José Antonio Cast no cambió en un ápice. Es más, a partir de una pregunta que le realizó uno de los periodistas, que era una pregunta bastante compleja, o sea, no compleja en el sentido de complicada, sino que un tema que tenía que ver con la migración, cuando se señala que José Antonio Cast que quiere convertir el ingreso irregular en un delito, que las personas que llegan, ingresan a nuestro país en forma irregular están cometiendo un delito, le ponían una situación hipotética, no tan hipotética. ¿Qué es lo que pasaría si es que una persona cruza irregularmente, finalmente está cometiendo el delito, tiene un hijo en Chile? ¿Qué pasaría con el hijo? Y él dice, bueno, en el caso que esto ocurra, sintetizándolo obviamente, ese padre va a tener que decidir entre el hijo, Si se irse, puede quedar acá. y claro, o de entregarle el hijo al Estado. Claro. Imagínate. O sea, ya es la forma del discurso, es un discurso que está en la misma senda de lo que No va a cambiar. y no va a cambiar. E incluso en un caso hipotético, porque también explicaba que esto todavía tiene que aprobarse, no es inmediatamente, va a haber una ley, y en el caso de que ocurriese algo así, finalmente, esa sería la respuesta por parte del Estado. Y uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde va ese discurso? Lógicamente es un discurso que no ha cambiado y un discurso que probablemente le hace que los seguidores de Kaiser mantengan su decisión de apoyar. Ahora, yo escuché al presidente del Partido Republicano, que entiendo que ahora también es senador, Senador de la electo, República, sí. señor Esquella, y que plantea algo muy interesante, que dijo, vamos a tomar propuestas de los otros candidatos, como por ejemplo el millón de empleo de Matei,
que ahí con eso yo creo que también puede empezar a mirar un poquito al centro algo acá y también algunas cosas de materia judicial del programa Kaiser. O sea, tiene que ampliar un poquito Sí. su base. No, la diferencia de Janet Jara, que creo que va a estar en una posición mucho más de salir a ofrecer oferta al votante de Parisi. O sea, la oferta de, ya dijimos, sacarle el IVA o la devolución del IVA al medicamento. Lo dijo el domingo. Claro, lo dijo el domingo casi entrada, entonces un guiño mucho más directo de lo que tiene que salir a hacer José Antonio Cast. Fíjate que yo me quedo con lo siguiente, yo me quedo pegado con los datos, tengo ese lado, pero en el fondo, si uno toma la mitad de Matei, la mitad de Parisi, más casi Kaiser, que son seguros, tenía un 54,05. Sí. Ojo, que, bueno, es claramente Jara la tiene muy, muy difícil, Claro. muy difícil. Pero el qué porcentaje yo gano es una cuestión importante para ellos. Sí, tienen que acercarse lo más posible. Ellos tienen que, finalmente, Kast necesita acercarse al 58%. No, por supuesto que sí. Y entonces, si efectivamente él desapareciera las cámaras y no diera gestos también de mayor a acercarte a este centro, tampoco la tiene tan segura. Entonces, hay programas, hay momentos todavía para que podamos tener una luz. O sea, siempre lo hemos planteado, que la segunda vuelta es una elección totalmente nueva, pero en este camino, con 2 candidatos, claramente Jara lo tiene mucho más complicado poder ganar, y Kast está haciendo, como muchas veces dijo Lucas, hizo una muy buena campaña en primera vuelta, y como ya sabe que le resultó, nos vamos a dar cuenta que la campaña de segunda vuelta va a seguir por el mismo camino. Ahora, siempre es importante recordar que, ¿por qué es tan importante la primera vuelta? Es porque estos son tus verdaderos votos. Sí. Porque el sistema que tenemos tiende a generar estas mayorías que no existen y que a veces los gobiernos, por esos números, toman falsas conclusiones, pero tu verdadero peso electoral es el que apareció en primera vuelta. Claro, Y este es tu peso electoral. Claro. El resto es debido a que sacamos todo el otro ruido de la elección, forzamos a la ciudadanía a construir una mayoría para instalarle un gobierno que parta lo menos con una mayoría por un tema de legitimidad, que no me parece mal. Sin embargo, tienen que entender que igual eso es lo interesante, que entre como dijo Francisco, entre Kast y Kaiser, se acercan al 40% entre ellos dos. Sí, y probablemente hay un votante de Matei que es suficiente para decir que la derecha hoy día tiene cercano al 50% mientras que la izquierda está muy complicada, y ahí es donde uno mira a dónde sale a crecer Janet Jara. Obviamente no tiene mucho como... Claro, y obviamente tenemos también que hay una tranquilidad un poquito más grande en la izquierda, porque no fue la paliza que se anticipaba en la parlamentaria. Y eso es gracias al PDG y a algunas movidas bien estratégicas. O sea, yo creo que la lista 1 del Frente Amplio fue muy bien. O sea, yo entiendo que Mulet igual en su momento... Mira, es curioso eso, pero Frente Amplio, de todos los partidos de la Unidad por Chile, el más votado. Por eso. Sí. Entonces, esa es la lista 1 de Janet Jara. Sacó 17 escaños con 7,54. Hizo hartas cosas, porque se suponía que iba a ser un... Claro, logró, o sea, por ejemplo, una de las cosas buenas fue el doblaje de Chicardini con Gianna Proboste en el norte. O que el hecho de que también la democracia cristiana se mantiene viva. Ahora, con una democracia cristiana que después de esto va a tener que ya sentirse cercana a la izquierda si quiere sobrevivir, porque los que sobrevivieron son el ala de los zurdos que le decían dentro de la democracia cristiana. Claro, los tascones que se les llamaba tradicionalmente. Claro. Si es que no saqué, probablemente saqué mal las cuentas, pero si es que no me equivoco, son aproximadamente 65 diputados que tendría lo que es la centroizquierda y la izquierda. Claro. Sí, ¿Ya? Lo cual, 64. 64. Bueno, las matemáticas no es lo mío, Hay un matemáticas. Hay un independiente que no logré ubicar. ¿Ah? Hay un independiente que no logré ubicar. Sí, un independiente que no sé que ganó. ¿A dónde va? Y tampoco sé. Pero tenemos 64 diputados, 64. pero no alcanza a ser la mitad, pero sí es una fortaleza importante. Es un 41%. Porque la derecha necesita casi justos esos 19, esos 14 votos de PDG para llegar a los 90. Ahora, el problema de estos PDG, que nuevamente, como no son ni facho ni comunacho, vamos a pensar, porque cuando vengan las votaciones pesadas, vamos a ver que quizás estos 14 cómo se van comportando. Es que ese es el desafío. El riesgo de discolaje es altísimo acá. Porque ayer escuchaba a Natalia Perigentil y decía que ella no sabía cómo, y que en general la gente no sabía cómo los del PDG se posicionaban en materias relevantes, porque son partidos que conviven con ciertas lógicas, pero que al no ser tan ideológicos, uno no sabe cómo se van a comportar en el aborto, en materias de más menos Estado, que en general uno
puede ser un poquito una incógnita, pero el desafío del PDG para ser relevante es que actúen en bloque. Que actúen en bloque. Eso es lo importante. Ahora, si ese bloque efectivamente se alinea al Chile Grande Unido y el Cambio por Chile, pueden hacer modificaciones legales interesantes, que llegan casi, están sobre los 4/7. Sí. Es que por eso va a haber clave. La primera, lo más importante, o la primera señal que vamos a tener de cómo va a negociar el PDG es la presidencia de la Cámara. Sí. Eso ahí va a sentar un precedente. Acordémonos que hizo un acuerdo con el Partido Comunista que salió muy mal en esta pasada, que generó un desorden muy fuerte en la Cámara. Donde entró Cariola. Sí, donde entró Cariola, y que muchos de los que habían dicho al principio que sí, después, como cambiaron tanto en los 4 años los votos del PDG, ya se habían diluido totalmente. Y eso es lo que no tiene que pasar ahora. Porque la próxima presidencial le van a preguntar con mucha más seriedad a Parisi con quién van a gobernar. Claro. Exacto. Y con toda la razón. Entonces él va a tener que decir, no, pero yo tengo parlamentario en el Congreso. Y que son parlamentarios serios. Además, PG se quedó por nada fuera del Senado. PG casi tiene un Senado. Sí, estuvo casi. cerca. De hecho, unas proyecciones se le daba un Senado. Entró un tiempo un senador, no me puedo acordar por dónde, pero entraba uno del PG. Entonces, sin duda alguna, es complejo porque él ha demostrado en esta segunda vuelta, me refiero a Franco Parisi, que su discurso de que Chile no es ni facho ni comunacho sigue de pie. Y ahora le ha agregado también el tema de los cuicos. Nosotros nos vamos a votar por los cuicos y que... Eso es bien especial, porque es una camisa de 11 horas. Po. Claro. ¿Quiénes son los cuicos? Claro, pero porque él entiende que los self-made son cuicos. Ahora, ahí... Que se ponen cuicos de repente, otro tema. Otra cosa. Ahí igual yo no sé si eso es un guiño a Janet Jara, porque técnicamente... Porque José Antonio Gas parece ser más, voy a usar este chilenismo más cuico que Janet Jara. Claro. Porque Janet Jara vivió a llegar. Ya se instaló eso en la campaña. Claro, y Parisi, pero es que Parisi se demuestra que estas 3 campañas las ha aprovechado muy bien, porque lee muy bien cómo funciona este espacio. No digamos que Parisi no es cuico, en Héctor Gómez, o sea, el papá de Parisi, de la Chile. Sí, probablemente la recta de Franco Parisi no lo ponen en un porcentaje alto de nuestro país. La ponen en el ventil superior. Sí, por supuesto. Oye, y miremos lo que pasó en las parlamentarias acá. Estamos conversando de todas las parlamentarias. No me puedo acordar cómo fue nuestra apuesta. La Priscila tenía los datos, pero... sí, yo creo que no. O sea, todos dijimos Álvaro Ortiz. Yo dijimos y tú dijiste Francesca Muñoz. Sí. Francesca Muñoz. Sí, yo dije Patrick Carpenter. Sí, yo también lo que me acuerdo que dije que Francesca Muñoz iba a arrastrar a Arroyo. Yo también dije eso. Sí, yo creo que el próximo miércoles tenemos que transparentar el tema de la apuesta. Sí, ¿cierto? Priscila acá, vamos a estarte esperando porque este tema es complejo. ¿Y cuáles fueron las sorpresas? Yo creo que la votación de Paz Charpentier que fueron tremenda sorpresa, porque había una duda si ella iba a ser más competitiva que Argo. Creo que esa duda se disipó clarísimo. Pero no le dio para arrastrar a Argo. No, pero tuvo una muy buena representación nacional a través de su rol en un programa de televisión, y que además nosotros la tuvimos ese día para cerrar el programa en el Café Yoko, y tiene una muy buena narrativa de lo que es, o sea, es bastante similar al discurso de José Antonio. Yo creo que es una muy buena parlamentaria para José Antonio Gas, porque sin duda alguna retransmite sus ideas de una manera clara, concisa y sin miedo de salir a defenderla, y yo creo que eso terminó dándole una muy buena pulsada a ella. Sí, esa es la sorpresa a mi juicio. Tengo un tema vinculado a cómo yo voy generando estos espacios para negociar. Eso es discusión después del 11 de marzo. Pero claro, tengo la impresión de que Francesca Muñoz, corrígeme, arrastró a Arroyo. Sí, arrastró a Arroyo, porque Arroyo obtuvo solo 7.000 votos. Claro, ambos sumaron 10,5. Sí. Y la Paz Carpenter no logró arrastrar a Argo porque ambos sumaron 10,27. Exacto. Oye, pero tú, Francisco, fuiste el único que apostó por Antonio Rivas. Sí, pues. Sí, ahí un buen ojo. La reivindicación de los alcaldes, pues. Pero y ojo que y eso no es una reivindicación a nivel regional, es una reivindicación a nivel nacional, porque aquí le fue bien al Partido Socialista por Antonio Rivas, siendo que en algún momento nadie tenía mucha fe porque se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo por la lista del Partido Comunista, y Álvaro Ortiz consolida una mayoría bastante importante. 40.000 votos. Claro, el subpacto de María Candelaria con Eduardo Lavarra prácticamente llegó a 4,4%. Claro. En tanto, Ortiz y Rivas llegaron a un 11,8%. Exacto. Oye, y un dato, volviendo a lo del Partido de la Gente, Patricio Briones fue electo con 18.000 votos, 3,09%, y la lista del Partido de la Gente tuvo 78.000 votos en el
distrito 20. O sea, tenían 9 candidatos y le aportaron muchísimos votos para mucha poder... dispersión en esa lista. Sí, Hubo mucha dispersión en esa lista. Y yo creo que eso es algo que ocurre comúnmente. Por eso también era importante ver quién estaba primero en esa lista, porque el PDG demostró algo que ya no había demostrado que lo tenía el Partido Republicano, que es que la gente fue a votar por la marca. Claro. La gente votó por la marca PDG. Insisto, lo que decía Parisi constantemente, Parisi presidente y PDG, en el Parlamento funcionó. Cuando su primera spot publicitario aparecían todos cruzando el puente de la alegría ya viene, estaba Sandra Parisi, estaba Patricio Briones, estaba Pamela Giles, estaban los Bad Boys que también salieron elegidos. Entonces construyó esa épica y le dio rédito, porque muchos votantes, o sea, obviamente no fue el 100%, pero muchos votantes de Parisi votó por su partido, y de hecho es el partido más disciplinado casi. Todos los que votaron PDG es muy probable que votaron mientras que estamos hablando que en la concertación se fueron votos, que a la derecha se fueron votos, cada persona que votó por el PDG votó por Franco Parisi, y esa consistencia va a ser muy importante que la mantenga. Claro, mira, en realidad tenéis 2 candidatos abajito de Patricio Briones, con 18.000 votos tenía Carolina Venegas y Bernardo Ulloa con 14.000. Claro. Entonces tienes tú un capital para poder ir renovando. Sí. Oye, y en el distrito 21, a mí me sorprendió que no fuera electo... Pero antes el 20, a mí me sorprendió que no se haya electo, bueno, Félix González, que era diputado. La estrategia era muy difícil. Sí, Ana Albornoz, Alejandro Navarro. Esa lista yo creo que el error de esa lista, pero yo igual le daba un cupo a esa lista. Sí, pero si hubieran ido en conjunto con el Sandoval, con el oficialismo, o sea, con la lista 1 del ahora, probablemente habrían sacado. yo no esperaba, yo creo que es sorprendente 2 malas votaciones, una en la votación de Erika Edo y otra en la votación de precisamente Alejandro Navarro, que hasta hace poquito ya estaba en la segunda vuelta en de gobernador. Igual yo esperaba más a Robert Conchera, que hizo un trabajo territorial, la Naraneda y Argo. Yo creo que son como... Bueno, se pierden nombres muy importantes porque había muchos nombres competitivos. Pero probablemente lo de Alejandro Navarro también se refleja que no hubo un candidato para la gobernación, no hubo un candidato de la izquierda o de la centro izquierda. Entonces mucha gente que se identifica... por cierto los votos. Pero es que hay gente que se identifica con la centro izquierda y que fue a votar por Navarro porque con cero convencimiento. Claro. Ahora, los candidatos no salen derrotados, se pierden. Por tanto, da la oportunidad de volver a entrar. Y recuérdense que puede que tengamos que instaurar un nuevo gobierno en marzo. Por lo tanto, nuevos seremis, nuevos delegados presidenciales. Por supuesto, hay que y en el se transforma. Y en el 21, la verdad es que a mí me llamó la atención la buena votación de Flor Weiss. Sí. La buena votación de Johanna Pérez, que viene obviamente del lucido demócrata y una ex DC, y tiene un bolsón de votos muy suyos, muy importante en el distrito 21. Y también, obviamente, el PDG confirma su presencia en la región. Recordemos que Franco Parisi salió segundo acá. José Antonio Caz 27, Parisi 25, y eso se traduce en que el PDG elige diputados en los 2 distritos. Y Janet Jara solo un 22% en la región. Claro, y Janet Jara, y eso que nosotros somos de la región más heterogénea, somos la región más peleada en división de... Y tenemos también después que la lista entre el Nacional Libertario tuvo que terminar eligiendo uno, que era Urruticoechea. Que se pierde Fernando Peña, que también había una muy buena votación. Claro, salió tercero. Había sido tercero de los gobernadores. A mí se me perdió aquí Clara Zacardía, que sonaba en algún minuto, Adolfo Millagur. Yo pensé que Millagur, en algún momento Millagur entró. Y para mí la sorpresa fue Fernando Peña, que se cayó. Rigores, ahora claro, Chile competía con un incumbente. Urruticoechea era incumbente. Pero sorprende porque la votación que tuvo Fernando Peña en su momento en la gobernación, yo pensé que tal vez podrían haberse salido los dos, pero en realidad la votación de Flor Weiss fue esa. Es que es eso. Claro. Lo que pasa es que Flor Weiss ha logrado que su distrito 21 vote UDI. Claro. ¿Ya? Y también Johanna Pérez, una tremenda votación, un 8,41%. Ahora, otro es Pinilla, ¿no? Pinilla de la Democracia Cristiana con 5,13%, 20 y eso es lo más a la izquierda que va a ese distrito. Claro. Pinilla y un PDG, eso es lo más de izquierda que va al distrito. A mí me llama la atención un poco lo de Bárbara Casa, que se supone que es la prima, ¿cierto? Sí, pero iba a poner. No, pero va a poner Bópoli. Claro, sacó 18.000. ¿Verdad? Claro, es el hermano de Felipe Cast. Claro, y la Flor Weiss en realidad, claro,
no alcanzó a apalancar a Mario Kerke, sino que, pero ambos llegaron a 14,7. No, es interesante lo que ocurre en el Distrito 21. Recuerden que antes del Distrito 21 igual tenía sus parlamentarios de izquierda, o los radicales, La DC fue fuerte. Sí, el Guaso Pérez, Claro. hoy día es alcalde. No, y a derecha. Se tuvo más. No, lo que pasa es que ya lo que hemos conversado ya tantas veces es que nos encontramos con una región del Biobío que está derechísima. Porque elige 3 diputados de derecha, un PG y un demócrata cristiano. Entonces, Ya, como dijiste tú, eso es lo más hasta ahí no va a llevar la izquierda. Entre el Chile Grande Unido, el Cambio por Chile y el Partido de la Gente ya está ahí cerca del 70%. Oye, sí, tenemos harto para seguir conversando. Yo creo que la próxima semana vamos a tener... seguir. Sí, porque ya se nos viene la segunda vuelta. Ya vamos a tener comandos armados, vamos a tener política de la elección. Y vamos a empezar a hablar de la franja de la segunda vuelta ya la próxima semana, Claro, probablemente. Y los debates. Vamos a ver cuáles son los temas. Vamos a van a ver haber más tiempo. Que la U me mandó. ¿Ve? Así es. Oye, un gusto haber conversado con ustedes el día de hoy sobre esto. Yo creo que nos queda mucho paño que cortar todavía. Sí, espero que no nos rete la jefa, que no Sí, hayamos jefa, bien, estado muy bien. mal. Desordenado hoy Sí, día. que cuando no está la jefa, no, es un fluir de la conciencia este programa. Miramos a la jefa nos dice. Mira, ¿Por como que qué uno se me hacen autorregula. esto? Sí. Claro. No, cuando el gato se va, los ratones se divierten. Nosotros Claro. somos los ratones que los estamos esperando. Entonces, el Sí. próximo miércoles en Lo que está en juego podcast. Recuerde que estrenamos hoy día alrededor de las 5 o 6 de la tarde por ahí, ¿verdad? Y nos confirma la información nuestro director. También repetición, estrenamos en Spotify, nos puede escuchar también en YouTube, nos puede ver por las plataformas de Canal 9 y obviamente hoy día en la noche a las 22 horas por Canal 9 y mañana repetición los jueves a las 5 de la tarde. Lucas Serrano, un gusto. Siempre un gusto de estar acá. Nos faltó tejer. Sí, de me faltó tanto tejer. pelambre, nos faltó. Esto nos queda. Francisco Gatica. Muchos que se nos portamos mal fue porque no estaba La jefa. Priscila, la jefa. Es culpa Sí. de ella, no es culpa Sí. de ella. Priscila, te echamos de menos. Nos Falta vemos, orden, ¿ah? sí, nos vemos el próximo miércoles. Canal 9 Biobío Televisión presentó Lo que está en juego podcast.